Y ahora con el gran gusto, con el enorme placer de recibirlo a este gran amigo, a este abogado colombiano, trotamundos, que durante mucho tiempo fue nuestra referencia a nivel Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en CITES, en la Secretaría CITES, en la Secretaría de Asuntos Legales justamente de la conferencia mundial sobre tráfico y comercio de especies amenazadas de fauna y flora. En este momento Juan Carlos a los saltos porque es una persona que está trabajando en Kenia, particularmente en Nairobi, en las oficinas centrales del PNUMA. Al principio dije una P, aunque no se escuche, porque es PNUMA, que es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero digo a los saltos, porque ahora estamos hablando con él desde Ginebra, de Suiza, donde está digamos, pegando este saltito bimensual para ver a la familia, que después la familia baja para el lado de Kenia también, como para, bueno, obviamente seguir con ese contacto que no siempre las redes sociales y los medios digitales pueden generar. Pero ahora trabajando en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como representante, a ver, lo quiero decir bien, como vicedirector y vicesecretario de cuerpos de gobernanza dentro de lo que es la Oficina de Asuntos de Gobernanza del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esto para algunos puede sonar un poco más complicado que la cuestión de química que estábamos tratando que lo anteriormente, orgánico, pero sí. yo he tenido el placer también de trabajar con Juan Carlos en el tema de soluciones basadas en la naturaleza, que justamente está impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bueno, Juan Carlos, Carly, mi hermano, Diego, nadador, campeón mundial, Eduardo Mozo, veterinario, Carlos Piña, biólogo, y bueno, y un servidor, un grupo bastante heterogéneo, te damos esta agradecida bienvenida para que participes del programa y además del gusto de hablar con vos, que nos expliques y que le expliques un poquito a la gente. Primero, empecemos por el principio, ¿qué es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente? Hola Alejo y amigos, un placer saludarlos desde Ginebra, Suiza. Encantado de estar otra vez en contacto con ustedes. El PNUMA es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es la autoridad global ambiental. Y justamente este último trimestre del año viene cargado de reuniones que incluyen las COP de CITES, como lo mencionaste, la COP de Cambio Climático en Belém, viene la MOP de ozono, porque ozono es un protocolo, los protocolos hacen reuniones de los países y las convenciones hacen conferencias de las partes. Y en diciembre el año cierra con la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que es el órgano decisorio de más alto nivel del mundo en los asuntos relacionados con el medio ambiente. Así que la ONU es la mayor autoridad global, el PNUMA quiero decir, en temas ambientales dentro del sistema de Naciones Unidas. Bueno, y además estás trabajando ahora justamente en la coordinación y en la organización de esa reunión de diciembre. Así es, y ese título largo que mencionaste, director adjunto de Asuntos de Gobernanza, es justamente el encargado de todos los organismos decisorios del PNUMA. Cuando se reúnen, hay 193 Estados miembros y se reúnen en asamblea eh, general a final de año, cada 2 años. Juanca, contá un poquito esta última actividad en la que estabas, además de la organización y este trabajo reciente que tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo decidiste participar tan activamente de esto, ya que si bien era una política claramente del NUMA, desde que asumiste vos, por lo menos como percepción mía, esto se empezó a impulsar con mucho más fortaleza? Sí, bueno, tú eres uno de los expertos que hemos invitado a reuniones anteriores en América Latina sobre este tema porque creemos
que las soluciones basadas en la naturaleza es el gran conector de todas las agendas ambientales. Ahora, con la actual pérdida de biodiversidad y cambio climático, están afectados todos los ecosistemas del mundo, el bienestar humano, las especies y las soluciones basadas en la naturaleza, que diciéndolo así suena bastante simple, son todas las acciones que tienden a basarse en aspectos naturales para resolver estas crisis, estos desafíos que tenemos. Y justamente tú mencionaste, la UICN ha desarrollado un estándar de 8 criterios con subcriterios, porque hay mucho también, en inglés le dicen greenwashing, que es esta propaganda. eh, Creo que la semana pasada o la anterior editorialicé con el tema del Sobre greenwashing esto. también. Sí, Ok, bueno, sí, tus auditores, tus escuchas entienden el tema. No cualquier cosa es una solución basada en la naturaleza. correcto. Hay que respetar criterios, pero creemos que es la naturaleza, bueno, es la vida y resuelve los problemas que creamos y por su manera de evolucionar, eh, tratándola de una nueva manera, creemos que puede ser la respuesta a varias de las crisis que estamos pasando y eso es lo que hemos tratado de poner en la agenda. Ya después, soluciones basadas en la naturaleza para la paz, para la conservación de los ecosistemas, para el uso sostenible de la biodiversidad, para un sinnúmero de temas que podemos hablar si quieres conversar de eso en más detalle. Juan Carlos, Carlos Piña, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes para vos, supongo, allá en Ginebra. Sí, Carlos, Eh, buenas tardes. Hace un rato comentábamos que, después del editorial, que hemos ya sobrepasado 6 de los 9 límites planetarios. Y te quería preguntar, ¿cómo estamos y cómo ves vos el futuro en términos ambientales? Bueno, mira, Carlos, justamente la semana entrante viajo mañana a Kenia porque vamos a hacer la reunión del GEO, que es el Global Environment Outlook, que es una publicación icónica del PNUMA sobre el estado ambiental mundial. Y estamos al borde del precipicio, básicamente lo que están diciendo los científicos. Es el momento. Yo titularía ese informe Apocalipsis Now, es decir, estamos sobrepasando todos los bordes y es el momento de actuar y creo que estamos abusando del concepto de resiliencia y estirando la naturaleza más allá de lo que puede dar. Así que la situación es crítica y seguimos sin reaccionar. Esperamos que las nuevas generaciones, los jóvenes, y los niños creo que están más conscientes quizás que nuestra generación de que estamos llegando a un punto de no retorno. Cuando es el Pantanal, la Amazonía, los expertos diciendo que no tendremos Pantanal después del 2070 si siguen los incendios forestales, los ciclos hidrobiológicos, eh, ya la UICN está hablando de una lista roja de ecosistemas. eh, Estamos en un punto de que hay que cambiar. Y estamos en una coyuntura política mundial muy compleja que está negando ciertos de esos límites. Entonces, el Sí, el, multilateralismo también está un poco bajo amenaza en estos días. en un contexto, Juanca, donde históricamente uno veía que los líderes mundiales eran los que exhortaban a la sociedad para ponerse en el camino correcto y para aportar a las soluciones. Y hoy hay algunos líderes mundiales muy relevantes que justamente hacen todo lo contrario y tratan de convencer a la sociedad de que ese problema no existe, que no hay que preocuparse por eso y que hay que seguir no solo avanzando en este Si no, camino, hay que sino acelerar. profundizando, ¿no? Y como acelerar contra el muro. Hay un libro que acabo de ver aquí en las librerías que se llama El Declinoceno. Ah, Declinoceno después del sí. antropoceno. Y es como, bueno, hay un grupo
multimillonarios que se han puesto a protección, han desarmado a los estados de su poder de decisión o en todo caso los han anestesiado y están buscando ellos cómo protegerse ellos mismos y el resto pues que sigan el derrotero que ellos avisoran que es bastante desastroso desde el punto de vista ambiental. Así que yo creo que eso lo hablamos durante el COVID, que ahí tuvimos un periodo como de esperanza, de falsa ilusión de que íbamos a cambiar. Ujú. Del tema de apocalipsis, porque apocalipsis es un tema interesante, la misma raíz de eucalipto y bueno, de otras palabras que dice, es desvelar una nueva era. Yo creo que estamos en una transición hacia otra cosa que no sabemos qué es y por eso la incertidumbre y un poco la angustia, porque no concebimos el final de este modelo económico de relacionarse con el planeta. Así que va a haber muchas tensiones, hay cambios geopolíticos importantes también. Así que estamos en un momento bisagra clave de la humanidad y del planeta. Juan Carlos, siguiendo en esta temática, yo comparto el análisis que hiciste de estar al borde del precipicio. ¿Qué puede hacer la gente desde su casa para tener un planeta un poquito mejor? ¿Qué es lo que podemos hacer cada uno de los ciudadanos, las ciudadanas, para lograr tener un planeta más verde? Me encanta tu pregunta, Carlos, porque esto lo decimos no para crear pánico ni asustar a la gente. Yo soy un profundo creyente de la esperanza y es la gente la que va a tener la solución. Esas son las soluciones basadas en la naturaleza. Todos desde nuestro jardín, desde el parque de nuestra ciudad, desde el bosque que queda a las afueras, eh, tenemos algo por hacer. Hay tres crisis grandes, pero no son las únicas, que son la crisis de la pérdida de biodiversidad, la crisis del cambio climático y la contaminación. Entonces, hay que contaminar menos, el tema de plásticos, por ejemplo. Para esta asamblea de la UNEA viene el tema de los minerales, lo que estamos usando, incluyendo en nuestros dispositivos electrónicos, Ujú. cómo está eso destruyendo partes importantes de ecosistemas, como por ejemplo, Fue, no fue parte sé, del editorial justo eso, sí. ajá, Sí, qué sí, bueno que estamos alineados. Bueno, estamos alineados los que estamos sí, trabajando en sí, este sí. tema. Yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Ujú. Pero seguimos siendo minoritarios, quizás por eso la importancia del programa de ustedes y comunicar con el público. Se puede hacer algo en cuanto a la conservación de los ecosistemas, al racionalizar el consumo de agua, no contaminar, no botar plásticos en las cuencas, bueno, ni en la calle, la gestión de los desechos, hacer compost. Eh, Biodiversidad de ciudad también, jardines verdes, jardines verticales, re- recuperar el entorno urbano y también la parte rural de nuestros países, de nuestros territorios. Bueno, y todo asumido desde la posición que a cada uno nos toca, ¿no? Yo siempre, desde hace mucho tiempo, obviamente laburando en naturaleza, a veces uno es identificado como, bueno, el explorador, el aventurero que trabaja por la conservación, el David Attenborough o el Félix Rodríguez de la Fuente de los viejos tiempos, y la gente tiene una cierta tendencia a pensar de que hay que ser eso para trabajar por la naturaleza o que hay que ser un Juan Carlos Vázquez, un abogado colombiano que termina trabajando al máximo nivel a nivel mundial en los organismos de conservación. Y cada uno creo que tiene que entender que desde su posición siempre tiene aportes para hacer. Siempre dijimos que no hay soluciones heroicas, pero también que no hay aportes insignificantes. Pero a mí me gustaría ir un poquito al principio de la historia de Juan Carlos Vázquez. Y me gustaría que cuente, Juanca, como para que la gente vea que desde lugares relativamente sencillos o que son naturales y normales para muchos de nosotros, se puede llegar a esos niveles.
¿Cómo es que terminó un cachaco, abogado? Aclaro que cachaco no es ningún insulto, ya Juan Carlos puede explicar qué es. ¿Cómo terminó un cachaco en Suiza trabajando en estos organismos? ¿Cómo fue tu historia, Juan? Gracias, Ale. Y yo, es muy importante lo que tú dices. Yo creo mucho en el poder de lo colectivo más que el individuo heroico que hace cosas. Somos un colectivo y eso es lo que hemos tratado de armar en muchas ocasiones, incluyéndolos a ustedes. Hemos hecho cosas juntos. Yo empecé por el tema agrario, el tema en el derecho agrario, el derecho rural, el uso de la tierra, el tema de la tierra y de ahí pasé al tema ambiental. Eh, mis ancestros, mis abuelos eran campesinos, tenían fincas, arrieros. Tuve una relación muy directa con el campo. Y con los animales de montaña. Cachaco les dicen a los de Bogotá, que es la capital de Colombia, y cachaco quiere decir, era gente que andaba muy bien vestida, como se creían como si estuvieran en Londres, porque hubo una cierta moda. Entonces, cachaco quiere decir camisa, chaleco, corbata. Cachaco. Y así le pusieron la gente de la costa, del litoral atlántico. Tenemos costa en el Caribe y costa en el Pacífico. Y era gente pues con corbata y sombrero y tal. Y bueno, tú sabes, yo nací en el 70, en el 90 hubo todo un movimiento indigenista por los 500 años de la llegada de los españoles a Ajá. América y hubo todo un auge de nuevas leyes ambientales, Río 92. Y el tema empezó a tomar fuerza. Entonces ahí yo escogí esa rama del derecho, primero el derecho público, después el derecho internacional público, O después el sea, derecho ya eras ambiental. abogado en esa época. Ya era abogado y después derecho de la biodiversidad, porque ambiental es mucho, ¿no? Ujú, Ya que vamos especializando. ujú. Bueno, bailando salsa entre medio también, porque gran Es bailarín. importante, sí, bailar, esto es un baile, y se necesitan dos mínimo para trabajar en esto. Bueno, Juanca, ¿y las expectativas ahora para el futuro cercano, para esta asamblea que se avecina? ¿Qué es lo que se espera en esta situación? Sí, bueno, la Asamblea de Diciembre trae entre 18 y 20 resoluciones. Las hemos organizado en cuatro grupos. El primer grupo es el grupo de ecosistemas y cambio. Viene el tema de los incendios forestales, el tema de los glaciares. Hay unos ecosistemas que no sé si ustedes los trabajan mucho en Argentina, son los ecosistemas kársticos, que son los ecosistemas de las cuevas, estas de los espeleólogos y que tienen Ah, agua también. ujú. Ese tema viene. eh, y el tema del sargazo en el Caribe, esas invasiones de Ujú. esa planta. Hay una propuesta de República Dominicana. Ese es un bloque. El segundo bloque es más el tema de legislación y gobernanza y vienen temas Para que me pegó lo del sargazo, ¿cuál es la propuesta de Dominicana? Porque hoy todo el tema sargazo está enfocado casi 99.9% en el impacto turístico. ¿De qué se habla? Sí, bueno, sargazo además no solamente un tema del Caribe, también las otras costas al otro lado en África. Claro. Hay un impacto sobre la economía del turismo, pero no solamente es un impacto ecológico importante, contaminación, afecta a la biodiversidad, sus especies invasoras. Sí, debe afectar a la pesquería también, ¿no? Que es como fuente de alimentación. Exactamente, el tema de los recursos hidrobiológicos y pesqueros es un impacto importante, son comunidades del litoral pesqueras. Y es un tema del Gran Caribe y de otros ecosistemas del litoral que ha ido creciendo con el deterioro de los ecosistemas y ellos están proponiendo toda una serie de medidas para atacar eso a nivel global. Ya lo hicieron en el foro de ministros que hubo en Lima hace un mes
pero ya ves que todo está cambiando mucho, ¿no? La presidenta de Perú fue a inaugurar ese foro de ministros, al final del foro ya no era la Sí. presidenta de Perú, sino Puede fallar. todo se está moviendo muy rápidamente, entonces esa es la gran incógnita que van a decir los grandes países sobre estos temas que viene el tema de los minerales que les expliqué, que les mencioné también, que van a decir las grandes potencias económicas. Bueno, por el Es lado de todo un Argentina interrogante. no se hagan problema, porque en la reunión de ministros no fue ningún ministro, porque no tenemos ministro de Ambiente ya desde hace tiempo acá. Bueno, es uno de los desafíos que tenemos, porque además Argentina ha expresado su malestar con los objetivos de desarrollo sustentable, que no se pueden ahora incluir en ninguna declaración Sí, sí, ministerial ni en no, ninguna parte. eso está claro, pero yo te corregiría. La Argentina es un país del que la mayoría de nosotros estamos orgullosos de pertenecer. El presidente argentino, circunstancial, se ha expresado en ese sentido, lo que no quiere decir que sea la opinión del país, ¿no? Eso es muy importante en el mundo entero, porque tú sabes que la Carta de Naciones Unidas dice, we the people, nosotros los Sí. pueblos, y yo creo que hay que distinguir en estos días quiénes gobiernan esos pueblos de los pueblos mismos, porque a veces no es exactamente alineado lo que dicen unos y otros, y no hay que dejarse distraer ahí, Ujú. porque hay un momento de peligro justo relacionado con la pregunta de Carlos, de los límites que estamos al borde, hay un tema de regresión en los avances en, Ujú. en el tema de derecho ambiental. Hay Ujú. gente tratando de devolvernos al siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Y ahí los pueblos van a ser muy importantes. Ujú. Juan Carlos, bueno, te agradezco muchísimo y particularmente el gusto de conversar con vos, de verte. Espero que nos encontremos próximamente en alguna reunión. Lamentablemente no vas a estar en la COP de CITES, donde siempre se te extraña, sabe que siempre sos una referencia. Para todos los países del mundo, pero particularmente para todos los de América Latina, que siempre tuvimos un punto de contacto en ese sentido. Bueno, esto no quiere decir que el trabajo que estés haciendo no sea importante, al contrario, seguramente mucho más importante que el de CITES, pero en ese ámbito quiero que sepa que se te extraña mucho. Y nada, espero que nos encontremos prontamente y que sigas trabajando también como lo haces por la conservación a nivel global. Muchas gracias. Y como dice Calamaro, nos volveremos a ver. CITES es la mejor convención ambiental Mm. del mundo. Ahí yo no tengo ninguna ambigüedad. Los extraño mucho también y les deseo una excelente COP. Y sigo de, desde la distancia lo que están discutiendo. Así que mucha suerte y espero que puedan ir por Nairobi para atenderlos y Ya, seguir esta conversación. Un ya inmenso andaremos placer. por Un allá. abrazo. Gracias. Chao, Cariño a Juan la Carlos. familia. Chao, Abrazo. chao. Chao, chao. Chao.